Queridos amigos, les damos la bienvenida desde la cubierta superior de la legendaria casa de Maximilian Voloshin en Cocteau, la casa del poeta, la casa barco, símbolo de la comunidad creativa y pacificadora, de los lazos culturales y la aspiración vivificante a la eternidad a través de las épocas sobre las olas de nuestra memoria. Los días se extinguen, el hombre pasa, pero el cielo y la tierra son eternamente los mismos. Por ende, vive el día presente, bendice tu lindero azul, sé simple como el viento, inagotable como la mar y colmado de memoria como la tierra. Ama la vela lejana del barco y la canción de las olas fluctuosas en la vastedad. Todo el pavor de la vida de todos los siglos y razas vive en ti, siempre, ahora, en este mismo instante. En 1913, en la costa de la bahía de Cocteau, Maximilian Voloshin finalizó la construcción de su casa, que fue destinada a convertirse en el centro cultural famoso en Europa y pasar a la historia bajo el nombre de la Casa del Poeta. Voloshin glorificó Cocteau convirtiendo su casa en el lugar de peregrinaje de los maestros creativos de todo tipo de arte, y desde entonces Cocteau, coágulo de mitología, criptografía de la naturaleza, historia, ilimitada libertad creativa y revelaciones del alma, para muchos resultaba ser un importante hito vital. Maximilian Voloshin, poeta, artista, filósofo, personalidad del mundo cultural, destacado representante de la época del siglo de plata de la poesía rusa, cantor de Cimeria, genio del lugar. Misteriosamente, hace millones de años, la naturaleza creó en los contornos de las rocas del vetusto volcán Karadak un inmenso perfil que tiene un verosímil parecido con el retrato de Voloshin. La poetisa Marina Tsvetaeva, en su ensayo Viva voz de vida, escribió: Max pertenecía a una ley distinta de la humana. El propio Max era un planeta. Max era un iniciado. El ansia del poeta por el aprendizaje determinaba sus aspiraciones de viajar y comunicarse con la gente. Entre las dos revoluciones rusas, en junio de 1917, Maximilian Voloshin escribía en su poema Aprendiz, que calificaba como su símbolo político de la fe: Cuando entiendas que no eres un hijo para la tierra, sino un caminante por los universos, que el sol y las constelaciones aparecían y morían dentro de ti, que en todas partes y en las criaturas y en las cosas languidece la palabra divina, cuando entiendas que el hombre nace para fundir del mundo, de la necesidad y de la razón, el universo de la libertad y del amor, solo entonces te convertirás en maestro. Ya en los años de su formación, Maximilian Voloshin, de 23 años de edad, encontrándose en exilio voluntario en Asia Central, empezó a pensar sobre la profunda interconexión de las culturas. Año 1900, la intersección de dos centenarios. Fue el año de mi nacimiento espiritual. Aquí sentí Asia, el Oriente, la antigüedad, la relatividad de la cultura europea. Desde aquí, los caminos me llevan al oeste, a París, para muchos años a estudiar. Durante estos años tan solo soy una esponja absorbente, soy todo ojos, todo oídos, viajo por los países, museos, bibliotecas. Roma, España, Baleares, Córcega, Cerdeña, Andorra, el Louvre, el Prado, Vaticano, Uffizi, la Biblioteca Nacional. Además de la técnica de palabra, aprendo a dominar la técnica del lápiz y pincel. En 1901, Voloshin toma la decisión de dejar la Universidad de Moscú y se traslada a París. Nos encontramos en el despacho de verano donde trabajaba Voloshin y a donde solo se podía entrar por su invitación propia. Aquí se encuentra la tercera parte de su biblioteca, alrededor de 3.500 libros en lenguas extranjeras, principalmente en francés. Libros diversos, como diversas las aficiones y los encuentros de Maximilian Voloshin. En París rápidamente obtuvo un amplio círculo de conocidos, entre los cuales había literatos y pintores rusos y franceses, incluyendo los literatos Henri de Régnier, Jules Lemaitre,
Alexandre Marcero, Octave Mirbeau, Émile Verhaeren, Guillaume Apollinaire, René Gil, Anatole France, Maurice Maeterlinck, Romain Rolland. Pintores: Odilon Redon, Henri Matisse, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Diego Rivera y también Tassofe, Anna Minslova, Annie Besant, Henri Olcott, Papeus. Tuve la ocasión de conocer de cerca a Jean Bolama Tibet, quien llegó de incógnito a París, y acercarme de esta forma al budismo en sus raíces. Ese fue mi primer escalón espiritual. En 1902, igual de cerca pude acercarme al mundo católico durante mi estancia en Roma. Después tuve el privilegio de conocer de cerca la magia, ocultismo, francomasonería, teosofía y finalmente, en 1905, encontrarme con Rudolf Steiner, el hombre a quien le debo más que a nadie, por el hecho de conocerme a mí mismo. En las estanterías se encuentra el busto de Maximilian Voloshin, réplica del autor de la obra del escultor de Eduardo Wittek. El original, en el Salón Otoñal de 1908, fue comprado por el Ayuntamiento de París, mientras que en 1909 el monumento al poeta ya estaba ubicado en la plazoleta del Boulevard Exelmans 66. La fotografía de este monumento fue realizada por el propio Max. Cerca de la escultura, bosquejos de su primera esposa Margarita Sabashnikova, alumna del destacado pintor ruso Ilya Repin, su autorretrato. Los grabados, xilografías japonesas, la famosa Gran Ola de Katsushika Hokusai, el retrato de Voloshin, trabajo de Vladislav Slevinsky de 1904, el cuadro de Konstantin Bogayevsky, regalado por el pintor a Max. En la pared de enfrente se encuentran los bosquejos paisajísticos de Voloshin, el retrato de su madre, Elena Otobaltovna, paisaje, el bodegón, el retrato gráfico del dueño de la casa de la artista irlandesa Violet Hart, quien se hospedaba aquí en 1907 y que involuntariamente se asocia con el molde en yeso de la cabeza de Homero. Varios diferentes rosarios, una gran cantidad de souvenirs traídos de diferentes países y máscaras mortuorias, cuyas cantidades impresionan. Sobre su colección de máscaras funerarias, Voloshin decía: aquí está toda la pensante y la sufridora Rusia. La máscara del pintor Vasily Surikov, a quien Maximilian Voloshin conocía muy bien y sobre el cual preparaba su monografía. León Tolstoy, sobre quien en el artículo Destino de Lev Tolstoy el poema escribía: aguantando la respiración, seguía toda Rusia el desenlace de su último atrevimiento. Fyodor Dostoyevsky, el escritor preferido de Voloshin desde la infancia. En 1905, Voloshin escribía: finalmente, lo único que me une a Rusia es Dostoyevsky. El primer emperador de toda Rusia, Pedro I el Grande, sobre el cual en el poema épico Rusia el poeta proclamó: el gran Pedro fue el primer bolchevique. Alexander Pushkin, el nombre más glorioso de la poesía rusa y parte del mito de Cimeria. Su retrato también se encuentra en la cresta de la montaña Surukaya de Karadak. El día de la Navidad católica de 1926, Maximilian Voloshin escribió en su poema Las orillas de Cocteau: estas orillas son sagradas, ya por el hecho de que una vez, a la caída de la tarde, Pushkin las contemplaba desde el barco por el camino a Gurzuf. El retrato femenino de la mano del escultor Francesco Laurana, una de las imágenes misteriosas de la eterna feminidad. En la mesa, hecha por el mismo Max, colocó un telescopio astronómico. El poeta a menudo observaba los cuerpos celestes a los que dedicaba sus obras. Sus conocimientos en la esfera de la astronomía
eran tan vastos que en 1927 recibió en Coctevel el certificado de miembro de la Sociedad Astronómica de Francia. Sobre el elegante tabique de vidrio que separa el despacho del taller se ubica el trabajo más grande del maestro de pintura al óleo, Yayela. No en vano este cuadro está hecho en forma de tríptico. La parte central esconde una puertita al desván. Se considera que en este cuarto secreto Maximilian Voloshin escondía a los blancos de los rojos y viceversa, los rojos de los blancos en los años de la Guerra Civil, arriesgando su propia vida. Muchos recordaban el coraje del poeta durante estos años. Se guardaban memorias de la oyente de la conferencia de Voloshin en Yalta en noviembre de 1918. Este singular encuentro se quedó grabado para siempre en mi memoria. Voloshin no solo quedó plasmado en mi memoria como un poeta de gran fuerza y encantadora ternura, sino también como persona de abnegada sinceridad, valentía y coraje cívico. Al finalizar la presentación sobre Émile Verhaeren, este incansable conferenciante, tras una gran salva de aplausos, empezó a leer sus propios poemas. A pesar de un ligero toque de misticismo, los poemas para aquella época eran increíbles, inadmisiblemente revolucionarios, y siempre temíamos que a Voloshin le arrestarían los blancos. En 2020 celebramos el centenario del éxodo ruso del Ejército Blanco y en noviembre de 1920 Maximilian Voloshin tomaba una decisión difícil. A la ciudad se aproximaba el Ejército Rojo. De Teodosia partía el último transporte hacia Constantinopla y a Voloshin le ofrecían un sitio en el barco, pero él se quedó en su Coctevel, transformando su casa en un refugio para cualquiera que buscaba salvación. En su autobiografía, el poeta resumió sus pensamientos de aquel entonces. Tras vivir 15 años en el oeste, yo desde el comienzo de la revolución no quiero irme a ningún lado de Rusia. La casa y la biblioteca eran sus pilares. Voloshin escribía: el hogar de la persona es su concha, los libros su perla, su enfermedad y su tesoro. La biblioteca personal de Maximilian Voloshin se conservó bastante bien y guarda casi 10.000 ediciones. La mayor parte se ubica en las estanterías de fabricación propia en el taller de la casa del poeta. Una quinta parte con escrituras de donación e inscritos. El caminante por los universos, Maximilian Voloshin, viajaba con la misma abnegación por las páginas de los libros, los signos de los cielos, por los países terrestres. Todavía siendo estudiante, fue con su madre por primera vez a Europa en 1899, donde visitó el norte de Italia, Suiza, París y Berlín, y también visitó los museos más grandes. Al año siguiente partió de viaje con sus amigos estudiantes Leonid Kandaurov, Vasily Isheev, Alexei Smirnov. Le llamaba Italia y él mismo planificó la ruta. Saliendo de Moscú a Varsovia, después Viena y en barco de vapor río arriba por el Danubio hasta Múnich. Juntos llevaban un diario de viaje. El primer año de su estancia en París, Voloshin aspira a realizar otro viaje por Europa. Lee guías, observa los mapas. Ya no esperaba encontrarme un país que todavía no fuera conquistado por la chaqueta, país en el que no mirarían al viajero como a una presa especial, país sobre el que no había mención alguna en la guía de viaje de Baedeker. Y por enésima vez empecé a observar el mapa de Europa. Investigando el tema, Max dirige su atención a los Pirineos y al poco conocido país Andorra. Eran finales de mayo, los salones literarios finalizaban, París se convertía en polvoriento y sofocante. En los kioscos lucían anuncios seductores sobre viajes baratos, a la playa, a las montañas, a Italia. Era evidente que había que ir a algún lado. Andorra
¿Andorra? No entiendo bien cómo esta palabra me vino a la cabeza. ¿Y por qué no Andorra? De los recuerdos de Elisaveta Krúblikova. El mismo primer verano, Max nos convence a realizar un viaje a pie a España y visitar las Islas Baleares, Mallorca. Su increíble energía me obligaba a ceder, a pesar de que no me gustan nada ni las montañas ni caminar. Nuestro grupo estaba formado por Elisaveta Nikolaevna Davidenko, Max, el pintor Alexander Alexeyevich Kisilov y yo misma. Según el sistema de Max, se preparaban los atuendos. Unas sudaderas increíbles de material impermeable y con numerosos bolsillos para los álbumes, pinturas, pinceles y lápices. Mochilas, botas con clavos, zargüelles para andar en bicicleta, boinas. Los 4 partieron el 7 de junio, según el calendario gregoriano el 25 de mayo, en tren de París a Tarascón, con 2 escalas. Por la noche, Voloshin crea su primer poema, En el vagón, que refleja en su ritmo el traqueteo de las ruedas del tren y sus recuerdos sobre Rusia. Y al día siguiente, los viajeros, cargando con sus mochilas, continuaron su ruta a pie. En su ensayo Andorra, Voloshin escribía: en Osat pasamos delante de la casita de la aduana francesa y giramos a un pequeño sendero. Desde aquí comenzaba el infinito páramo pirenaico. La última vivienda francesa en nuestro camino, según el mapa, se encontraba en el pueblecito Marc, donde teníamos que pernoctar. Atardecía. El sendero pasó por el puente de piedra sobre la cascada, se bifurcó y uno de sus ramos empezó a dar vueltas arriba por la ladera de la montaña, donde las construcciones del pueblo confusamente diferían de canchales rocosos. Ni en la calle ni en las casas había ni un alma. Llamé a la puerta de madera. De la ranura de la puerta entreabierta se asomó una cara amarilla de una mujer. ¿Es posible encontrar alojamiento por aquí en algún lado? No sé, apenas. Pero ¿y qué hacemos? Vamos camino a Andorra, ya no hay más viviendas por el camino. La cabeza volvió a esconderse y la puerta se cerró. Tras unos minutos se oyeron pasos y al soportal salió un hombre alto con gorra de uniforme. Nos empezó a examinar con interrogación. Somos viajeros, pintores, vamos camino a Andorra. ¿Podría indicarnos dónde pasar aquí la noche? ¿Pasar la noche? Sacudió la cabeza dubitativamente. ¿Sois alemanes? No, rusos. Eso le causó una impresión hechicera. ¿Y por qué no entran en nuestra casa? Mi mujer les preparará una tortilla y el alojamiento lo encontraremos. Nuestro subprefecto, cuando nos reunía hace 2 años, nos decía que ahora teníamos una alianza con Rusia y que ahora somos casi como hermanos. Esto nos decía el guardabosque media hora después, cuando ya comíamos una tortilla caliente. Mientras, él estaba sentado junto con su mujer por ambos lados de una enorme bocaza de una gran chimenea negra, donde chisporroteaba la leña y sus figuras destacaban en el fondo rojo con siluetas indefinidas, como en los cuadros de Israel. El crepúsculo ya se difundió por los valles. ¿Y el sendero hasta Andorra está lo suficientemente claro? ¿No hay donde uno pudiera desviarse? No, le sería mucho mejor coger un guía. Os daré un joven que frecuentemente va a Andorra, pero habrá que salir no más tarde de las 4 horas. Pronto por la mañana los viajeros comenzaron de viaje con el guía, haciendo además por el camino apuntes y esbozos. Por delante, pero todavía lejos de nosotros, se levantaba como un muro negro y casi vertical la cresta más grande de los Pirineos. El sendero se perdió definitivamente y desapareció en los baches pantanosos. Dimos un giro radical a la izquierda y empezamos a subir directamente la montaña.
Esto fue el desfiladero Rad, que hoy día es muy popular entre los turistas. Con dificultades y constantes paradas, los viajeros escalaron al desfiladero. Por detrás está Francia, un abismo negro rodeado de un anillo muerto por cimas totalmente negras y despedazadas que ocultan el horizonte. En algunas partes hay nieve. Por delante desciende abruptamente el valle y se encurva al sur. En el lugar donde se encurva ya aparecen árboles y bosques, pero todo esto se encuentra abajo del todo, en la profundidad. Más cerca, una pendiente de nieve empinada y laderas verdes. Esto es Andorra. La vista que se abrió inesperadamente le evocó a Voloshin recuerdos del primer acto de la ópera de Wagner, Tannhäuser, que dio el nombre al poema de Voloshin. Ese mismo día, ellos llegaron a la capital del país, la pequeña ciudad Andorra la Bella. Y en total permanecieron en Andorra 5 días, del 27 al 31 de mayo. En la carta a Alexandra Petrova, desde Andorra, Max escribía: ayer estuve en casa del presidente de la República, Joseph Calvo, un señor con la nariz marrón, con bigote afeitado a la española y barba, y con enormes parches multicolor sobre diferentes partes de su atuendo. Hay que añadir que él es a la vez el tabernero local. Hoy le haré una visita al secretario de la República, que me dará diferentes datos de los cuales quiero hacer un artículo. Es un estado muy curioso. Desde los tiempos de Carlomagno no ha habido ninguna reforma. Tampoco hubo guerras o derrocamientos de dinastías. Periódicos no hay y nunca los hubo. Literatos tampoco hay, pero al mismo tiempo todos saben leer y escribir y las escuelas son gratuitas. ¿No hay ejército? ¿Acaso no es esta la república ideal? De Andorra, el 31 de mayo, por el camino a lo largo del río de Gran Valira, los amigos llegaron a España, a la ciudad Seu d'Urgell. En la frontera, Max tuvo que quitarse la ropa para demostrar a la aduana que no llevaba contrabando y que su gordura era natural. Más tarde, Krúblikova recordaba: nunca con nadie me había divertido tanto durante el viaje. Nos llevaron rápido los mulos hasta la estación de ferrocarril y el tren hasta Barcelona. Max otra vez se metió en el papel de guía y empezaron a suceder cosas graciosas. En Barcelona, por primera vez, vimos una corrida de toros. Al principio, espeluznante, horrible, y luego emocionantemente interesante y sorprendentemente bonita. Max nos apura a ir a Mallorca. La noche en la cubierta del vapor, Palma, una ciudad muy bonita. Vamos a Valdemosa. Olivares, troncos extravagantes en la tierra roja. Cartuja, el monasterio donde vivieron George Sand y Chopin, está ocupado por veraneantes. Entramos en una taberna y en nuestro honor dan un baile. El tema del poema de Max, Castañuelas. Del país donde la luz del sol llueve del cielo abrasador y brillante, me he traído como obsequio un par de castañuelas retumbantes. Estas castañuelas se conservan en la Casa Museo de Maximilian Voloshin. En la casa del poeta, todos los milagros y maravillas de todos los viajes de Max, los modestos milagros cotidianos en los que había vivido, una cotidianidad ajena que al llegar al país del viajero se vuelve milagrosa. Pero no solo la cotidianidad humana, también la del mar y la del bosque y la de las montañas. Escribió Tsvetaeva en su ensayo Viva voz de vida, que está maravillosamente traducida al español por la famosa traductora Selma Ansira, galardonada con el Premio Internacional de Voloshin en la nominación por la contribución a la cultura. El premio de Voloshin se realiza con el apoyo financiero del banco VTB. El 13 de septiembre de 1915, Voloshin salió en bicicleta del Biarritz francés y pasó en España, en Asturias y Castilla 8 días.
Esta vez, Voloshin visitó Irún, San Sebastián, Tolosa, Vitoria, Burgos, Pancorbo. En su carta a Alexandra Petrova, Voloshin escribía: un poco diferente, pero igual de bien, como Karadak, y todo tan infinitamente cercano. Hay muchos alimentos de Cimeria, pero al mismo tiempo hay pueblecitos de piedra, chozas con escudos de arma con molduras, catedrales góticas y monasterios. Su objetivo era Castilla la Vieja, el antiplano. Ciudades antiguas, monasterios medievales, catedrales y castillos. Bosquejos y paisajes de acuarelas de este viaje se guardan en la colección de nuestro museo. En el taller de Max, con 2 fuentes luminosas y dirigido como ventana saliente al este, como si fuera un templo, se encuentran los cuadros salidos del pincel de Max y de sus conocidos. En su autobiografía, Voloshin menciona la iconografía. 2 trabajos de Diego Rivera, retratos de Voloshin, realizados en el estilo cubista en 1916 y regalados por el autor a Max, con el que eran muy amigos. La pintura, obra no finalizada de Violet Hart de 1907, y la obra de Kosma Petrov-Vodkin de 1927. Gráfica. Vladimir Bobrinsky, Técnica pictórica sanguina de 1918. Emanuel Manekatz, año 1918. Mikhail Sharonov. Nikolai Hrustachov, sanguina, 1920. Retrato escultórico del poeta de 1926 de Eleonora Bloch, alumna de Auguste Rodin. Los trabajos tempranos del mismo Maximilian Voloshin están realizados con pintura al temple. En el barranco, el cañón amarillo, en el piedemonte de Echkidak, la construcción de la dacha. El paisaje Coctevel, realizado por Voloshin en 1920, es un característico centro del taller, y la representada casa del poeta, el centro del paisaje de Coctevel. Muchos muebles hechos a mano, estanterías con pinturas, con herramientas de Voloshin pintor, Voloshin fotógrafo, Voloshin carpintero, un caballete, taburetes artísticamente decorados con incrustaciones de piedrecitas de Coctevel, estanterías con libros, un pupitre para el escritor Alexei Tolstoy que se hospedaba en Coctevel. Sobre su pasión por los viajes nos hablan también los numerosos báculos con los que el poeta y sus huéspedes recorrieron muchos kilómetros. Hoy hemos podido visitar 2 salas conmemorativas de la casa del poeta y tan solo rozamos la riquísima historia de la vida y la actividad creativa de la brillante persona de la época del siglo de plata de la poesía rusa, Maximilian Voloshin. La casa, construida según la ideó y planificó Voloshin, sobrevivió la Revolución, la Guerra Civil y las 2 guerras mundiales, los avatares del siglo XX, y entró en el nuevo centenario. Se ha conservado también el paisaje circundante, la Cimeria de Voloshin, que guarda un increíble parecido con España, lo que ya destacó en su tiempo Eduard Junge, fundador del así llamado Coctevel de las Dachas. En los años 1970, Eduard Junge decidió comprar una parcela en Crimea, escogiendo como lugar el valle de Coctevel, que le pareció muy similar a su valle favorito en España, Alicante, que él había visitado volviendo de su viaje por África. Tanto Alicante como Coctevel fueron nombrados por Junge valles con el rostro humano. En 1901, Maximilian Voloshin, viajando por España, pasó especialmente por Alicante y luego le escribió a su madre: los alrededores alicantinos recuerdan de manera increíble Coctevel y en general nuestros lugares. La época moderna cambia las prioridades.
pero las rutas trazadas por Voloshin siguen uniendo estrechamente la casa del poeta con la cultura europea. Para el 20 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Andorra, se publicó por primera vez el libro Andorra y el poeta, de Maximilian Voloshin, en catalán y en ruso, con la introducción del ministro de Exteriores del Principado de Andorra, Gilbert Saboya-Sunyer, y el embajador de la Federación de Rusia en el Principado de Andorra, Yuri Korchagin. Este libro fue donado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia a nuestro museo. Este año se celebra un cuarto del siglo de la amistad entre nuestros países, Rusia y Andorra, y el año que viene se celebra el 120 aniversario del viaje de Voloshin a Andorra. El equipo de la Casa Museo de Voloshin recuerda regularmente a sus visitantes los viajes de Maximilian Voloshin a España y Andorra, crea exposiciones de su gráfica española y presenta la cultura española a través del arte del maestro en sus eventos culturales.